Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Y le pido que, si me permite, introducirme de esta manera, porque en Hechos capítulos 15, nosotros podemos ver, y nos relata el mismo Lucas, la resolución de un conflicto en la iglesia en Jerusalén. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que el evangelio se empieza a extender entre los mismos gentiles. Y cuando el evangelio se empieza a extender, pues empieza a haber así como que diferentes divisiones, preguntas que hacemos, que no hacemos, son gentiles, no son judíos. Y entonces la iglesia en Jerusalén, los mismos judíos, querían obligar a los cristianos gentiles a tener las mismas prácticas que ellos tenían como cristianos judíos. Y en el caso y como ejemplo, tenemos la circuncisión. La iglesia en Jerusalén era la iglesia considerada como la iglesia principal. Si ustedes recuerdan en las clases que estuvimos teniendo de historia de la iglesia, todavía hasta el siglo IV aproximadamente, la iglesia en Jerusalén, todavía lo que la iglesia decía era lo que se tomaba en cuenta como reglas para otras iglesias, incluso aunque no haya salido ningún teólogo destacado de esa misma congregación. Y en este capítulo 15 vemos que el evangelio se empieza a extender y en esas mismas tradiciones pues entra la disyuntiva, ¿qué hacemos? Y es donde mandan a Pablo, a Bernabé y a otros, junto con otros, a Antioquía, para ver cómo era el cristianismo en Antioquía y qué era lo que estaba sucediendo. Ya el evangelio ahora entre los mismos gentiles. Y después de eso, pues surge una misma necesidad en la iglesia en Jerusalén. Y ahora las iglesias gentiles eran las que, no voy a decir debían, pero sí en este caso de su corazón sale una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Qué curioso, ¿no? Que en su momento el evangelio que nosotros sabemos de que ahí surge de Jerusalén y que era la que marcaba las pautas, es una iglesia que en su momento llega a tener una necesidad. Y ahora las iglesias gentiles son las que soportan la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Esta era una ofrenda que nosotros podemos ver en Romanos capítulo 15, versículos 25 y 26, que nos dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, que precisamente Acaya era la región donde se encontraba la iglesia en Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y esta ofrenda precisamente se le pide a la iglesia en Corinto cuando estudiamos primero a los Corintios capítulo 16 versículos 2 al 4, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En estos dos pasajes vemos parte de lo que nosotros estamos viendo aquí, una ofrenda que fue enviada. Y lo que nosotros vamos a estudiar ahora es precisamente ya lo que Pablo menciona respecto a la ofrenda que anteriormente se pidió y que los mismos gentiles, en este caso Tito y otras dos personas que nos va a decir el pasaje, la llevaron a Jerusalén. Pero fíjese, ¿por qué? ¿Por qué llevar una ofrenda a la iglesia que había sido en ese momento la iglesia principal? Porque en ese momento estaban pasando por pobreza en la iglesia, en la misma iglesia en Jerusalén o incluso en la ciudad de Jerusalén. Hay varias razones por las cuales la ofrenda fue designada. Y la pregunta es, bueno, pues ¿por qué pobreza en ese entonces en la ciudad de Jerusalén? Unos mencionan que era una pobreza específica dentro de la iglesia por el aumento de ancianos y de viudas que pertenecían a la iglesia. Recordemos que parte del deber de la iglesia era mantener a las viudas y mantener a los ancianos, a las personas que se encontraban en alguna situación vulnerable. Y la iglesia en esa encomienda se estaba agotando los recursos al tener demasiados ancianos. Y qué curioso que históricamente uno se pudiera preguntar, ¿por qué había más ancianos o por qué estaba el crecimiento de ancianos?
no necesariamente porque estaba aumentando la edad, se estaban haciendo más vintage, ¿verdad? La gente. No, ¿qué estaba sucediendo? Ancianos que querían ser enterrados en Jerusalén de otras provincias iban allá a Jerusalén. Y esa es una de las causas por las que estaba aumentando el número de ancianos y esas mismas familias judías emigraban para morir y ser sepultados porque ellos estaban esperando la resurrección que se creía que iba a ser meramente o exclusivamente ahí en la iglesia en Jerusalén. La otra es de que, como vemos también en Hechos, que cada uno daba a la iglesia y que ninguno de ellos tenía como lo suyo, como una pertenencia propia, se menciona que, y un comentario bíblico lo menciona como un comunismo de amor, que por estar dando y dando se empezaron a agotar los recursos. Y pues es que, y no ha venido Cristo, y ya nos acabamos los recursos, pues ¿cómo le hacemos? Y nace de los mismos creyentes, en este caso de Pablo, que lo podemos ver también en Gálatas capítulo 2, dar una ofrenda a Jerusalén. El otro, la persecución, presión de autoridades judías y ya desde una sequía o cosechas muy bajas registradas en esos años. Pero aquí, fíjese, es importante porque independientemente de la situación que haya ocasionado esa escasez, no es una oportunidad para poder ser generosos. Pueden ser todas las anteriores incluso. Lo importante es que era una necesidad genuina y una oportunidad de unir a la iglesia con judíos y gentiles, porque el mismo Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, donde no hay judío ni griego, incircunciso ni incircunciso. Y cómo Dios permite esta circunstancia para que ya no hubiera ese celo entre los cristianos judíos o esa separación entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Eso fue maravilloso, porque recuerden, el mismo Pedro tenía cierto recelo, tenía cierta reserva hasta a los cristianos gentiles, hasta que recibe la visión de Dios para ir precisamente con Cornelio y poderle compartir el evangelio. Pero había esa separación, que esta ofrenda y precisamente esta circunstancia sirve para unir tanto a la iglesia gentil, a la iglesia cristiana gentil, como a los cristianos judíos. Por tanto, la generosidad debe ser un rasgo distintivo de la iglesia de Cristo. Y estos datos nos ayudan a conocer el agradecimiento de Pablo en estos capítulos 8 y 9 para reforzar la enseñanza que ya como iglesia tenemos en relación a la mayordomía. Usted sabe, no andamos pidiendo diezmos, ni decir si usted da 1 centavo, el Señor le da 2, y según el sapo es la pedrada, de que si usted quiere una petición contestada que sea muy grande, pues entonces usted tiene que dar muchísimos diezmos, y si usted no da diezmo, Dios no lo va a bendecir. Usted sabe que no creemos eso. Y las cosas que nosotros hemos estudiado bajo la misma palabra de Dios, usted puede buscar, o si gusta recordar, una predicación que hace mucho tiempo tuvimos, se llama, ahí está en YouTube, que la iglesia se sostiene por medio de mayordomos fieles. Incluso vamos a reforzar mucho de enseñanzas como esas. Pero como primer punto, en los versículos del 1 al 6, entra una pregunta. ¿Cómo identificar a un creyente generoso? Porque nosotros cuando pensamos en generosidad, primeramente se nos viene a la mente alguien que tiene mucho y que por lo tanto da mucho. Pensamos en generosidad cuando una persona da mucho en cantidad. Pero ¿cómo identificar a un creyente generoso? Versículos 1 al 6. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y es bien curioso que Pablo comience a hablar de esta porción de las iglesias en Macedonia. Primeramente,
La generosidad implica algo más que dar dinero. Implica algo más que dar dinero. ¿Se puede reflejar por medio del dar dinero? Por supuesto que sí, pero implica algo más. Sinceramente, podemos decir que muchas veces el dar dinero es fácil. Cuando algunos tienen, porque tristemente algunas personas dan de lo que les sobra. Se menciona que en algunas congregaciones, bueno, de hecho lo pudimos ver, lo pudimos constatar nosotros en la iglesia en la que crecí, en la primera iglesia bautista, que ya tiene muchísimos años, que en las actas, cuando se cambia a cierta moneda en el tiempo de la revolución, se dieron dineros o se dio dinero que anteriormente ya no se iba, más bien que después ya no se iba a usar. Cuando se hace el cambio de los que ya también, eso ya no le tocó a la chaviza, pero cuando se hace el cambio de los miles a los pesos, que había dinero que pues ya en poco, pues podemos decir que ya no valía, y que había personas que no sabían qué hacer con ese dinero. A los siguientes domingos muchas de las arcas de las iglesias estaban llenas de dinero que ya no valía. Y uno dice, dieron mucho dinero. Sí, pero como hubo un cambio, ese dinero ya no valía. Y qué tristeza decir, llegar a decir, como esto ya no me sirve, lo doy a la iglesia. Independientemente de que sean 10 pesos, de que sean 100, de que sean 1000, de que sea una mesa, de que sea ropa, mucha gente puede dar mucho, pero no necesariamente siendo generosa, porque está dando de lo que le sobra, o incluso está dando de lo que ya no sirve, de lo que en ese momento considera de que ya no puede servir. Y no digo que el dinero no sirva, pero usted en ocasiones puede decir, me sobraron 1000 pesos, los doy. Es muy diferente dar de lo que me sobra a previamente disponer de lo que ya tengo. Eso, ahí es donde podemos decir que entra la generosidad. Pablo utiliza las iglesias de Macedonia como ejemplo de generosidad y la mención de Acaya, ya en el capítulo 9, para enfatizar que toda región, para enfatizar a las regiones que están incluidas en Corintio, que también pueden ser parte de la bendición de dar. Pero Pablo aquí está quitando primeramente toda competencia, porque el Macedonia no entra entre las iglesias en Corinto. Aquí Macedonia estaba pensando en dar más. Pero cuando nos damos cuenta de cuáles eran las circunstancias de la iglesia en Macedonia y la razón por la que Pablo también le está dando exhortación a la iglesia en Corinto, es cuando uno puede entender, órale, la generosidad no necesariamente tiene que ver con tener. Las dos regiones aquí son parte de la bendición que recibió la iglesia en Jerusalén. Aquí, al hablar de las iglesias de Macedonia, se comprende las iglesias que estaban en Filipos, la iglesia de Filipos, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Berea. Las iglesias de Acaya, que Pablo las menciona en el capítulo 9, versículo 2, son la iglesia en Corinto, la iglesia de Atena y la iglesia en Cencrea. Y Pablo menciona a la iglesia de Macedonia para darle todavía una enseñanza a la iglesia en Corinto. Porque Pablo dice de la iglesia en Macedonia que era una iglesia que se encontraba en prueba y en gran tribulación y en extrema pobreza. Es lo que nos dice el pasaje que acabamos de leer. Posiblemente en la tribulación era oposición, era menosprecio por parte de la población. Y es bien sabido que en los lugares donde hay oposición, donde hay oposición al evangelio, la oposición es directa a las iglesias. Y usted me puede constatar o podemos reconocer que en esos lugares donde hay una persecución de una manera más directa, las iglesias económicamente no son tan bendecidas como en lugares donde el evangelio no es perseguido. Por decir, en lugares como Cuba, donde la iglesia es perseguida, nosotros sabemos de que no son iglesias ricas económicamente hablando, porque son iglesias muy enriquecidas y aún así iglesias muy dadivosas. Donde hay persecución, sabemos esto, y aquí estaba pasando eso en las iglesias en Macedonia. Y a pesar de la persecución, a pesar de la pobreza, Pablo reconoce la generosidad en la ofrenda que fue enviada por parte de la iglesia en Macedonia, y es precisamente esta enseñanza que Pablo le da a Corinto.
Desde aquí reforzamos el pensamiento de que la generosidad no necesariamente se aplica a dar, porque muchas veces damos porque decimos tener, o como lo dije ahorita, porque nos sobra, sino que damos porque tenemos fe en que Dios suple. La iglesia en Macedonia no tenía algo que le sobrara. La iglesia en Macedonia dio porque tenía fe en que Dios iba a suplir. En este tiempo en toda la región se encontraba en pobreza y en miseria, en lo cual se manifiesta que todo eso que ellos dieron manifiesta su generosidad que resultó en riquezas. Pareciera ser contradictorio, y esto es algo que nosotros podemos ver a nivel convención. No lo voy a mencionar con la intención de o subirnos o pararnos el cuello o poner en evidencia a otras congregaciones, para nada, porque obviamente no tengo ni por qué decir nombres, pero podemos ver que muchas veces hasta en los informes de tesorería parece contradictorio que las iglesias con menos recursos en promedio ofrendan con más generosidad que las iglesias con más recursos. En mi experiencia lo que me ha tocado es que la iglesia con más recursos es que tenemos más gastos. ¿Sí es cierto? En proporción son más gastos. Pero las iglesias pequeñas muchas veces llegan incluso a ser hasta más constantes y más generosas. En este caso, la iglesia con más recursos era la iglesia en Corinto y no había mostrado la misma generosidad que estaban demostrando las iglesias en Macedonia. De hecho, en muchas ocasiones se ha visto que quienes tienen menos son más generosos con los necesitados porque son más compasivos. Comprendo la necesidad del que no tiene, por eso poco que tengo lo puedo compartir contigo. Reconozco lo que es no tener, por eso te doy, por eso comparte. Pueden comprender esa situación de necesidad, porque de hecho, tener no es sinónimo de generosidad, porque ahí es donde identificaríamos un reflejo del corazón dadivoso. El corazón dadivoso da, no porque tenga, sino precisamente porque reconoce que en Dios hay esa capacidad, en Dios para suplir nuestras necesidades. El versículo 4 nos dice que los macedonios rogaron que se les diera la bendición de dar. Fíjense, los mismos macedonios, nosotros queremos participar en la ofrenda, y así como diciendo, oye Macedonia, pues es que ahorita no tienes, ahorita estás batallándolo, pero nosotros queremos tener la bendición de dar, porque un corazón generoso nunca se perderá el privilegio de bendecir. Ellos fueron compasivos al saber lo que es vivir con recursos limitados. Más ellos mismos sabían, es que nosotros sabemos lo que es ahorita necesitar. Nosotros sabemos lo que es ahorita no tener. Y la situación de Jerusalén es peor que la de nosotros. Por lo tanto, de lo que tenemos vamos a apartar, ojo, de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Vamos a apartar. Les pedimos, por favor, Pablo, que nos tomen en cuenta para esta dádiva. Que nos tomen en cuenta para esta bendición ahorita que la iglesia en Jerusalén se encuentra necesitada. Ellos fueron generosos, porque el pasaje nos dice, porque se dieron primeramente al Señor. ¿Por qué dieron? Porque estaban entregados a Cristo. ¿Y qué sucedió? Una iglesia estaba necesitada. ¿Y qué comprendieron los macedonios? Es que es la misma iglesia, simplemente que se encuentra en otro lugar. Y como es el mismo cuerpo de Cristo, yo no puedo estar sin saciar al mismo cuerpo. Yo no puedo decir a mi mismo cuerpo, ¿sabes qué, mano? De la energía, de lo que ahora comí y de la energía que ahora tengo, ¿sabes qué? Esta energía pues va exclusivamente para los pies y ahora te voy a limitar a ti la energía. Así que, mano, este día no te voy a utilizar o voy a hacer algo. No, el mismo cuerpo, sabiamente, en la inteligencia que Dios ha dado, administra todos los nutrientes para repartirlos de manera igual al cuerpo. ¿Qué comprendió la iglesia en Macedonia? La iglesia en Jerusalén necesita, entonces es una oportunidad de dar, porque somos el mismo cuerpo de Cristo. El darnos al Señor y el estar en Cristo nos va a conducir a dar. Por lo tanto, hermano, el símbolo de la generosidad no es dar porque tenemos,
es dar porque estamos. Es dar porque estamos en Cristo. Es dar porque hemos comprendido que Dios nos ha dado precisamente de su gracia. Por lo tanto, la mayordomía no es una cuestión física de dar. La mayordomía y la generosidad tiene que ver con un asunto espiritual, porque vienen de un corazón agradecido y a la vez de un corazón también compasivo. Damos porque somos agradecidos, pero también cuando vemos una necesidad, damos porque somos compasivos. No podemos ser indiferentes a la necesidad, pero tampoco podemos ser ingratos con lo que Dios nos ha dado. Por eso como iglesia, incluso como viene del corazón, si usted se fija, no forzamos a nadie a dar. No sé si usted le ha preguntado a gente cuando nos visitan, oiga, ¿y aquí no recogen ofrenda? Pues de recoger no, pero el corazón agradecido va y da. El corazón generoso va y da. ¿Pero por qué no piden? Porque es una cuestión del corazón, porque es algo que no tiene que ser, forzado. No pasamos con el alfolí y luego así esperando, casi picándole con el alfolí la costilla a la gente. No, es cuestión de generosidad, es cuestión del corazón. ¿Y qué nos hemos dado cuenta, hermanos, como iglesia? ¿Qué nos hemos dado cuenta como iglesia? Que Dios ha sido fiel. Y que Dios es fiel por medio también de mayordomos fieles. ¿Qué estamos nosotros expresando cuando damos? Estamos expresando que Dios es fiel. Por eso es una cuestión del corazón. Damos damos porque ya nos hemos entregado a Cristo. Y por consecuencia nos hemos entregado a la iglesia. No se trata de reconocer que tengo, no se trata de reconocer que hay mucho, no, sino se trata de reconocer quién me provee. De eso es. Tito tuvo la bendición de promover la ofrenda en la iglesia en Corinto y luego todavía aparte de eso fue responsable al llevar la ofrenda para bendecir a Jerusalén, que eso lo vamos a ver en el último punto. La responsabilidad y la confianza que como creyentes proyectamos también a la misma iglesia. La generosidad no tiene que ver con cuánto tenemos, sino una disposición del corazón que reconoce a Dios como proveedor. La generosidad nunca va a nacer de la abundancia, porque la generosidad tiene que ver con la fe, tiene que ver con la gratitud y tiene que ver con la compasión. Doy en fe porque tengo esa confianza en que Dios va a suplir. Doy en gratitud porque ya me dio, pero también doy en compasión porque sé que necesitan, porque reconozco esa necesidad. Por tanto, es importante reconocer que un corazón generoso no busca demostrar cuánto tiene, sino reflejar a quién pertenece. ¿Qué sucedió? Y es la comparación que nosotros podemos ver en el Evangelio de la viuda que únicamente dio 2 blancas, sin hacer ruido, sin que la viera. ¿Y qué hacían todos los demás? En esos conos de bronce, venían y aventaban las monedas. Y entre más sonaba, ¿qué sucedía? Más impresionaba. ¿Cuánto da? Pero ¿qué dice Jesús? Esta viuda ha dado más que todos porque ella ha dado todo lo que tenía. Es más el 100% que el mucho 20%. Y por la traducción que nosotros podemos ver en ese pasaje específicamente de que la viuda dio, la traducción más fiel al original no es la viuda dio, es la viuda daba. Era una tradición de la viuda dar todo lo que tenía. Y había fe porque sabía que Dios iba a suplir, había gratitud porque Dios suplía y había también compasión. La generosidad es un fruto que nace principalmente de una entrega a Cristo. Por tanto, no es una acción económica. No va a ser una acción económica. Y esto es lo que Pablo primeramente le quiere decir a la iglesia en Corinto. Iglesia en Corinto, no se trata de que tengas, se trata de que confíes. Y es la razón por la cual ahora vienen los versículos del 7 al 15 en esta exhortación de Pablo. Primero, acabamos de ver que sí, una persona generosa o un creyente generoso es un creyente que tiene fe, un creyente que tiene gratitud y un creyente compasivo.
Pero también una iglesia generosa es una iglesia generosa porque es una iglesia abundante en gracia. Y nosotros como creyentes, ¿por qué podemos ser generosos? Porque la gracia de Dios ha sobreabundado en nosotros. Recuerden anteriormente desde el capítulo 6, ¿qué es lo que Pablo dice? No toméis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido derramada sobre ustedes, iglesia en Corinto. La gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros, iglesia Bautista Emanuel. Por lo tanto, toda iglesia, todo creyente, tiene la capacidad de ser generoso. Porque todo creyente ha recibido la gracia de Dios y ninguno de nosotros tiene por qué recibirla en vano. Versículos del 7 al 15. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque yo digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, tuvo más, y el que poco, tuvo menos. Un pasaje un poco largo, pero que explica claramente el sentir ahora de Pablo a la iglesia en Corinto en relación a esta ofrenda. Pero qué interesante que Pablo menciona las características de los hermanos en Corinto desde el principio, desde el versículo 7. Fíjese, en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en solicitud, que pudiéramos también traducir solicitud como diligencia. La generosidad se da por la gracia en la vida del creyente. ¿Qué tiene el creyente? El creyente tiene fe, el creyente tiene palabra. El creyente, y aquí la palabra se refiere a la capacidad para exponer el mensaje con claridad. La palabra que se utiliza en sí no es refiriéndose a la palabra de Dios, sino que tiene la capacidad para poder dar a entender la palabra de Dios. Tiene conocimiento, tiene diligencia y tiene amor. Qué curioso que Pablo, cuando habla de lo que la iglesia en Corinto tiene para poder ser generosa con la ofrenda, Pablo no le dice a la iglesia, es que ustedes son una iglesia de empresarios. Pablo no le está diciendo a la iglesia, es que ustedes son una iglesia de maestros jubilados del sistema estatal. No, ¿verdad? Es que ustedes estaban en aras y se salieron antes del fraude. No. Pablo dice, ustedes abundan. ¿En serio? ¿Tenemos mucho? Sí, ustedes tienen mucho. Tienen fe, tienen palabra, tienen diligencia y tienen amor. Qué curioso que Pablo no se está fijando en las cuestiones materiales que la iglesia tiene, sino en lo que Dios también ha provocado en ellos. Pablo, al hablar de abundancia, para ser generoso, no habla de lo material, sino que está hablando de las dádivas de Dios en la iglesia en Corinto. Hermano, ¿qué dádivas de Dios ha tenido la iglesia Bautista Emanuel? Hermano, Dios ha derramado gracia, ha derramado misericordia, Dios nos da su verdad, nos ha dado fe, nos ha puesto a alimentar su confianza en Él. Hemos visto las pruebas por las que hemos pasado y Dios ha sido compasivo con la iglesia y nos ha demostrado que Dios quiere que la iglesia siga, hermano. Dios ha dado muchísimas dádivas. Aquí la iglesia simplemente
no tenía que reconocer lo que materialmente tiene, sino que tenía que reconocer lo que espiritualmente tiene en Cristo. Pablo le quiere hacer ver a la iglesia en Corinto que puede ser generosa no por la bendición material, sino lo que Dios ha producido en ellos. Entonces, ¿qué tiene la iglesia? Hermano, ¿qué tiene usted? Tenemos muchas dádivas que Dios ha dado a cada uno de nosotros, pero no tomemos en vano la gracia de Dios. En el versículo 8 vemos que Pablo no quiere forzar a los hermanos a dar, porque dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de su amor. Pablo lo que estaba diciendo es que no quiero forzarlos a ustedes a dar esta ofrenda, no tienen por qué hacerlo a fuerzas, sino hacerles ver que dar es una expresión de amor y de sinceridad. Porque si se da con hipocresía, o si se da con una intención oculta, pues no se estaría dando con amor. De hecho, si se da con una intención oculta, se estaría dando por puro egoísmo. El amor al prójimo, o una de las formas en las que expresamos el amor al prójimo, es cuando damos en medio de esa necesidad. ¿Qué damos? ¿Qué damos cuando reconocemos que alguien tiene una necesidad? Podemos hablar de una cuestión material, pero ¿qué hace usted cuando una persona le dice, necesito un consejo? ¿Qué hace usted? ¿Le da el consejo? ¿Lo escucha? Aparta tiempo porque usted sabe que no puede ser indiferente a la necesidad específica de la persona en ese momento. Si alguien que usted quiere le dice, necesito un consejo, usted va a darse el tiempo para escuchar el consejo. Aquí en este caso la iglesia en Jerusalén necesitaba. La iglesia en Corinto, las iglesias de Acaya, la iglesia en Macedonia podían proveer. ¿Qué damos cuando reconocemos que alguien tiene necesidad? Tenemos que ver la necesidad como una oportunidad que Dios nos da para expresar el afecto que tenemos entre los mismos creyentes. La necesidad es una oportunidad que Dios nos da para expresarnos el afecto. ¿Necesitas? Ok, te voy a ayudar, voy a apoyar, voy a proveer. Porque Dios me ha dado ese amor, porque Dios me ha dado ese afecto. Y es donde nosotros sabemos que el amor se expresa también por medio de la voluntad. Aquí Pablo le menciona esto a la iglesia, de que tienen que dar con amor, no porque Él les está mandando. Y aquí donde lo que Pablo se pone bien intenso es con poner a Cristo como ejemplo. ¿Y por qué digo así intenso? Porque sí, hermano, cuando a Cristo se nos pone como ejemplo, ya no hay escapatoria. Tienes que perdonar como ¿quién? Como Cristo perdonó. Híjole. Oye, Señor, pero es que me ofendieron muy feo. ¿Y tú no has ofendido a Cristo? ¿Y las personas que crucificaron a Cristo? Y el ladrón que estaba en la cruz, ellos no ofendieron a Cristo, ¿sí? Fíjate, y Cristo perdonó. Tienes que amar como Cristo ama. Ay, Dios, Señor, no puedo. Necesito de ti, necesito de tu amor. Y en este caso, Pablo le dice a la iglesia, tienes que dar como Cristo se dio. Híjole, y ahí es donde la iglesia ya no puede tener escapatoria. La entrega de Cristo primeramente satisface la necesidad de salvación del hombre. Porque así como hemos hablado de la necesidad de que damos cuando reconocemos la necesidad, la entrega de Cristo fue basada en nuestra necesidad de salvación. Y Pablo enfatiza la gracia de Cristo que siendo rico, teniendo todas las riquezas, al ser Dios, Él toma la decisión de encarnarse. Y utiliza la frase, y se hizo pobre. No hay mayor ejemplo de la entrega de Cristo por amor aquí en la tierra. No hay un mayor ejemplo de entrega. Dice un comentario bíblico, la historia de la religión humana es el esfuerzo del hombre para llegar a ser Dios. Pero la historia del Evangelio nos relata cómo Dios se hizo hombre
para que fuéramos enriquecidos por Él. Es donde el cristianismo es diferente a cualquier otro sistema religioso. Tenemos un Dios que se hizo hombre para enriquecernos a nosotros. Es un Dios que se hizo hombre no para quitarnos. Es un Dios que se hizo hombre para compartirnos su santidad, para en su momento compartir su gloria con nosotros, para darnos de su gracia, para darnos su verdad. Hermano, todos los recursos de Dios son accesibles también para la iglesia. Dios vino a compartirlos con nosotros por medio de Cristo. Y ahí es donde Pablo ya le dice así a la iglesia: tienes que seguir el ejemplo de Cristo. En el versículo 10, Pablo reconoce que los corintios fueron los primeros en apoyar con la ofrenda para los santos en Jerusalén. Ahí lo está diciendo y pareciera ser que es un elogio. Ustedes fueron los primeros en dar. Sí, gracias Pablo, es que somos excelentes administradores. Para algunos teólogos esta es una exhortación, porque al parecer lo hicieron con la intención de hacerlo antes que los macedonios. Vamos a dar, sí, vamos a dar, ándale, rápido, es que tenemos que juntar, y así como ya Pablo lo dijo anteriormente en su primera carta, cada día de la semana aparten. Bueno, pues aparten rápido, aparten ya, para mandar la ofrenda desde primero, y que alguien, nos cuelgue nuestro reconocimiento, y que la iglesia en Jerusalén nos mande nuestra estrellita. La intención de dar dice mucho sobre la condición de nuestro corazón. Anteriormente hablamos sobre el dar, sí, pero ¿por qué damos? ¿Cuál es la intención de un corazón generoso? Fe, saber que Dios suple. Confianza, gratitud, saber que Dios da. Pero también la compasión, saber que Dios va a hacer por medio de lo que yo doy. Pero ¿cuál es la intención? En este caso de la iglesia en Corinto, porque la intención dice mucho sobre nuestro corazón. Y muchos de nosotros nos podemos encontrar a veces en varios dilemas, porque tenemos conocimiento de sistemas teológicos que dicen que hay que dar para recibir. Y así nos aprendimos la cancioncita desde pequeños, bueno, yo. La ofrenda es del Señor. Si das un centavo, el Señor te da dos. Hermano, los bautistas estamos cantando una herejía. O la estábamos cantando, espero ya no. Algunos dan para que Dios los dé. El dar como un mero requisito eclesiástico. Es que no quiero perder la membresía. Y si no doy, voy a perder la membresía, y ya no voy a poder votar, y ya no voy a poder hacer grilla. Es que, pues así me enseñaron, y así lo hago. Y uno pudiera decir, bueno, pues son cuestiones nobles. La verdad no son aspectos que uno pudiera catalogar como malos, pero dice mucho de nuestro corazón. Qué bueno que la iglesia en Jerusalén pudo recibir la ofrenda, y la iglesia en Jerusalén pudo tomar la ofrenda de Corinto o de Acaya con agradecimiento. Pero nosotros podemos ser agradecidos porque es lo que vemos y se sacia una necesidad, incluso en eso se sacia una necesidad. Pero Dios que ve el corazón, ¿qué diría? La iglesia en Jerusalén pudo ser agradecida con la iglesia en Corinto porque vio la ofrenda. Pero Dios vio el corazón de la iglesia que dio la ofrenda. Va más allá. ¿Y qué pudiera decir Dios en relación a eso? Si Dios está viendo un corazón generoso, sería preguntarnos, ¿Dios está viendo un corazón generoso o está viendo a una persona dar un bien material? La iglesia en Corinto, aquí lo dice Pablo, desde el año pasado. Y aquí desde que escribe Pablo posiblemente habían pasado 2 años. La segunda carta a los Corintios se escribió desde Macedonia, se cree que en noviembre del año 55, casi 2 años después de la primera carta. Y fue cuando los corintios estuvieron promoviendo la idea de la ofrenda y comenzaron a hacer la colecta. Y ahí es donde uno pregunta, bueno, ¿por qué la hicieron?
para decir que ganaste y para que Pablo no te pueda recriminar nada después. Hermano, un corazón que no está conforme en este caso a lo que Dios quisiera. El versículo 11, en el versículo 11 Pablo no está cuestionando la cantidad, sino más bien Pablo está cuestionando la obediencia. Pablo dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Fíjese, conforme a lo que se tenga. No cuestiona la cantidad. Pablo hace un llamado a que el deseo de hacer el bien debe convertirse en una acción concreta. Los corintios habían mostrado el deseo de participar y sí, fueron los primeros en proponer la ayuda para los santos en Jerusalén. Pero ¿de qué sirve una buena idea que nunca se concreta? Dice un dicho popular, no, de buenas intenciones están llenos los panteones. De gente que, no, sí, lo voy a hacer, y en su momento lo voy a hacer, y ya después, y nunca se realiza. No habría obediencia ni propósito si la acción no se concreta. Pablo no está exigiendo que den más de lo que pueden dar, ni que igualen el sacrificio de los macedonios, porque dice, conforme a lo que tienes, de lo que tengas. Me sorprende que hasta incluso está manifestando por inspiración divina una comprensión por parte de Dios. Pues es de lo que he dado, es de lo que te he dado. Yo sé lo que te he dado y también sé lo que puedes apartar. También sé cuáles son tus necesidades reales. Dios conoce el corazón. Muestra que Dios no mide la generosidad por la cantidad entregada, sino por la disposición del corazón que responde con lo que ha recibido de Él. La generosidad no nace de la presión ni de la comparación, sino de una fe que reconoce que todo proviene de Dios. Claro que podemos decir, sí, Señor, de lo que hemos recibido, te damos. Y a veces es cuando yo digo, ay, Señor, contigo soy bien mezquino, porque, por decir, le voy a poner así un ejemplo que creo que podemos sentirnos identificados en estas semanas, en estos días. Mi esposa fue con mis hijos a comprar bolis. Digo, sí, compraron bolis para ellos toda la semana. Y un día de la semana, yo quise agarrar un boli. Voy a agarrar un boli. ¿Y qué cree que? Ay, no, son de nosotros, están contados. Mi pensamiento es, si me acabo tus bolis, te puedo comprar más. Si yo me los acabo, no soy tan desconsiderado como para dejarte sin bolis. Si yo acabo, te puedo comprar más y puedo ser incluso hasta más generoso y darte más que el simple boli que tú me diste. Pero a veces, le digo, me da vergüenza porque yo soy ay no, se me van a acabar. O sea, no crea que me estoy identificando y le estoy diciendo, no es el que da manos llenas, ahí va. No. Ay, se me va a acabar. Porque sí, hermano, nos fijamos demasiado en lo que vamos a perder o en lo que no tenemos. La exhortación para los corintios era que su intención no solamente se quedara en palabras, sino que comprendieran que Dios da. No porque vamos a recibir más, sino porque es una cuestión de gratitud y de fe. La madurez espiritual se refleja cuando lo que creemos y lo que anhelamos comienza a verse también en nuestras acciones. En este caso, un corazón generoso no solamente tiene buenas intenciones, encuentra las formas de obedecer y bendecir. Y es lo que les está diciendo Pablo. No es cuestión de que den, es cuestión de que comprendan que van a bendecir ahorita en una necesidad especial que la iglesia en Jerusalén tiene. La idea del versículo 11 se refuerza ahora con los versículos del 12 al 14 y habla que la base es la voluntad y la disposición.
es aceptable dar según lo que uno tenga. Porque también hay que comprender de que la dádiva no está separada de la razón, ¿eh? La dádiva no está separada de la razón. Por eso no se trata de que no, y métete en este préstamo y sácalo y trabajas extra, pero vas a bendecir y cómprate ese carro porque lo que Dios quiere es que andes en un carro del año último modelo, etcétera, y cómprate esa casa que tiene, embárgate, Dios suple. No, 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 no. La dádiva no está separada de la razón. De hecho, nuestra fe, aunque no es una fe razonable, es una fe en la razón. Digo, no es una fe en la razón, perdón, es al revés. Aunque nuestra fe no es una fe en la razón, es una fe razonable. Sabemos que Dios lo va a hacer. Y ahí aplica incluso la segunda tentación de Jesús. Lánzate, lánzate. ¿Qué va a hacer Dios? Va a venir y va a traer a sus ángeles y te va a proteger. No, no tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir de que yo también debo de pensar mis acciones. Y en este caso, la dádiva tiene que ver también con una cuestión razonable. No está separada de la razón. Y obviamente, en cuestión de la cantidad del dar, no está forzando algo simplemente. Es la disyuntiva del diezmo en la actualidad. Es que el diezmo ya no viene en el Nuevo Testamento. El diezmo viene en la ley. Entonces, ¿puedo no dar el diezmo? El único detalle es de que cuando yo me encuentro con ese pretexto, realmente pretexto, no tanto una pregunta, lo preguntan muchas personas con la intención de dar menos. Es que hay que ser agradecidos. Bueno, ¿y cuánto da un corazón agradecido? ¿Cuánto se entrega a una persona agradecida? De hecho, usted no me dejará mentir, pero entre más agradecido hay más entrega. Y no estoy diciendo de más, no. Reconozca el agradecimiento que tenemos para con Dios. Porque muchas veces el diezmo no es neotestamentario, como no es neotestamentario, Dios está agradecido con las migajas. Cuestión del corazón. La pregunta esencial no es si el diezmo es neotestamentario, es cómo está tu corazón. El dar proporcionalmente y retribuir, pues obviamente es importante. Pero aquí la iglesia estaba materialmente bendecida y podía dar para las necesidades de los santos pobres. Y Pablo les dice que no fuera por causa de estrechez. Es que no aprieten. Cuando también mis hijos traen así su bolsa de papitas y les digo, ¿me das? Mis hijos lo que hacen es, no, para que no me quepa la mano. Nomás me caben 2 dedos y pues ya agarro una papita toda quebrada. Que no sea de estrechez. No estreches. O sea, no aprietes. Da. La abundancia de ellos, dice aquí, la abundancia de ellos supla lo que a vosotros os falte. No quiere decir que la iglesia en Jerusalén iba a corresponder inmediatamente. El razonamiento de Pablo es que si la situación entre los dos se invirtiera, créanme que la iglesia en Jerusalén también va a dar. Ahorita el que necesita es al que se le da. Y la iglesia es generosa porque, hermano, en su momento todos hemos necesitado. Y no hablo de lo monetario. En su momento todos hemos necesitado oración y la iglesia ora. En su momento todos hemos necesitado tiempo, consejo, alguien que nos escuche y la iglesia está pronta a hacerlo. Y no es que únicamente no podemos vivir con el orgullo de que es que Dios solamente me tiene para dar. O sea, el espíritu de Magui, ¿verdad? Ahí disculpe la referencia, el de la película de Moana. Yo solo sé decir de nada. Es decir, yo no pido favores, yo solamente doy. Hermano, no podemos vivir con esa soberbia. No podemos vivir con esa soberbia y yo no necesito. Aquí lo que Pablo está reflejando es que la iglesia siempre se va a ayudar mutuamente. Ahorita iglesia en Corinto, ustedes pueden ayudar a la iglesia en Jerusalén, pero si en algún momento ustedes tienen necesidad, créanme, la iglesia en Jerusalén también los va a apoyar a ustedes.
Todos necesitamos, hermano, todos necesitamos de todos. De hecho, si hay algo que nos describe a la raza humana, es la necesidad. Todos tenemos necesidad de algo. El versículo 15, en el versículo 15, Pablo recuerda el principio de maná que nosotros vemos en Éxodo capítulo 16, versículo 18. Dice Pablo, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. El que recogió poco, no tuvo menos. ¿Cuál fue el mandamiento cuando descendía el maná del cielo, cuando estaban en el desierto? ¿Cuál era el mandamiento? Recojan únicamente lo del día y lo que se van a comer. ¿Y los que recogían más, de qué servía? De nada. Y si alguno recogía menos, tampoco tuvo menos, porque de todas maneras el hambre era saciada. Es lo que está diciendo Pablo, o sea, si das más, vas a tener lo necesario. Si das menos, vas a tener lo necesario. O sea, eso es maravilloso. Primeramente, nos hace ver que Dios es el que provee, porque no tiene que ver con lo que nosotros damos. Por lo tanto, aquí se quita todo ese pensamiento de que doy, y si doy, todo se me devuelve. No, doy y Dios bendice, punto. Doy y Dios me da lo necesario. Doy según mi corazón, según mi razonamiento, y Dios me da lo necesario, punto. Si doy más, no voy a tener más. Si doy menos, no voy a tener menos, más que lo necesario. No significa que todos deban tener lo mismo, sino que en la iglesia debe de haber disposición a cuidar unos de otros. A pesar de las diversas formas de ayuda social, la iglesia tiene una responsabilidad que va más allá de suplir una necesidad económica. ¿Por qué era importante dar a la iglesia en Jerusalén? Porque la iglesia necesitaba, no solamente por eso. Era importante dar a la iglesia en Jerusalén porque era la iglesia de Cristo y era la iglesia que extiende el evangelio de Cristo en la región de Jerusalén. Y en la región de Jerusalén se necesita que el evangelio de Cristo sea predicado. Por eso es necesario dar. Más allá de cuestiones funcionales. ¿Por qué se da? Porque es la iglesia de Cristo. Y porque el evangelio tiene que ser predicado por la iglesia de Cristo. La generosidad cristiana nace incluso hasta de la comunión, del amor, de la identificación de necesidades cuando convivimos entre nosotros mismos. Pablo no está promoviendo la igualdad ni el despojarse de posesiones, sino está hablando de una comunidad donde Dios provee a través de la generosidad de unos para bendecir las necesidades de otros. No es sostener lujos, porque Pablo no le dice a la iglesia, a las iglesias, ¿saben qué? La iglesia en Jerusalén ya está batallando y para transportar a los ancianos que tanto hay, y la iglesia en Jerusalén necesita un transporte. Ah, sí. Ah, ok. ¿Sabe qué, pastor? Pues podemos acabalar con un camioncito de esos de plátano, ¿verdad? De los de las escuelas. Y luego, no, lo que pasa es que la iglesia en Jerusalén quiere uno de 2 pisos, con televisiones y con asientos de cuero, para que la gente no batalle. No. No es sostener lujos. No es sostener lujos, sino que cada iglesia y cada creyente tenga lo necesario y pueda experimentar el cuidado mutuo del cuerpo de Cristo. Es eso. Poder revelarnos ese cuidado por medio de la generosidad. Y por último, versículos del 16 al 24. Ahora, no solamente hablamos de esa generosidad por medio de algo material, como reflejo del corazón. Aquí vamos a ver la responsabilidad, la confianza y la disposición bendicen a la iglesia. La responsabilidad, la confianza y la disposición bendicen a la iglesia. Versículos del 10 al 24. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero
de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por vosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Hermano, la iglesia no se sostiene por medio de nombres. En el cielo nos encontraremos con muchos héroes anónimos. En el cielo va a haber muchos siervos anónimos que bendijeron y nos supimos quiénes fueron en ciertas ocasiones. ¿Qué dice aquí? Aquí el pasaje no solamente nos está hablando de Tito. Tito es al que conocían. Pero en esta porción nos está hablando de dos personas. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Quién fue? ¿Quién sabe, verdad? El hermano levita, pero por la alabanza, no porque levitaba a llegar temprano y levitaba a trabajar. Versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces. Qué bendición, hermano. No solamente ser conocidos por nuestro nombre, sino por la bendición que hemos provisto, que hemos dado. En este caso, un hermano que bendecía por medio de cuya alabanza era conocida. Y otro hermano que bendecía por medio de cuya diligencia se había hecho notoria. Y si se fija, no estamos hablando de bienes materiales. Porque la responsabilidad, la confianza y la disposición van a bendecir grandemente. Van a bendecir abundantemente. Esta porción nos habla de la ejecución, del recaudar, de planear la estrategia para llevar la ofrenda a Jerusalén. Y qué bendición que Dios le pudo dar a Pablo la inteligencia para poder dirigir, planear y organizar esta ofrenda. También eso es una bendición. Ahí vemos los recursos, voy a decirlo así, ahí vemos los recursos mentales de Pablo obrando también para el beneficio del cuerpo de Cristo. Pero también vemos la sabiduría y la humildad a nombrar a Tito para llevar a cabo este proyecto. Es decir, Pablo no dijo, yo la llevo, y colgarse el milagrito. Es que yo la llevé, yo la traje. Algunos saben de un ejemplo que en un campamento de jóvenes, un campamento que tiene la convención, hay cabañas, hay cocina y toda la cosa, pero pues obviamente no hay agua potable. Y para poder tener agua, pues nos comprábamos garrafones, ya hace mucho tiempo que íbamos, compramos los garrafones y pues si uno atiende a 100 chavos, hermano, el agua se acaba rapidísimo. Pero había un manantial de agua que se había adaptado precisamente con una manguera para poder ir a llenar los garrafones ahí con agua limpia, con agua de manantial. Y estaba como a 1 kilómetro del campamento. Y a veces le preguntábamos a los jóvenes, ¿quién quiere ir? Vamos a carrear agua. Y era llevarse el garrafón vacío y volver con 1 kilómetro con el garrafón cargando. Y una de las veces, un chavo, nos dice, yo voy. Y la segunda vez, yo voy, y se empezó a poner como voluntario para ir. Pero me empiezo a dar cuenta de que específicamente a 1 hora había un devocional cerca del campamento donde estaba la pasada por donde nosotros llevábamos el agua. Así como a unos 100 metros, un lugar acondicionado con bancas, con tablas para el tabernáculo le pusieron para poder tener ahí los estudios bíblicos. Y por ahí pasábamos cuando llevábamos el agua. Pero este muchacho, pues nos llevábamos los garrafones y todo, y ahí íbamos, los llenábamos, nos metíamos al agua, nos mojábamos
Y él se esperaba y simplemente chacoteando a gusto, pues decíamos, pues como quiera nos divierte, ¿verdad? También. Pero siempre que íbamos llegando al tabernáculo, ¿qué cree que hacían? Préstamelo, yo te ayudo. Ya nosotros íbamos bien cansados, pues claro, ayúdame. Y ahí le aventamos el garrafón. Y ya iba, llegaba, y luego cuando llegaba a la cocina, aquí está, hermanas. Ay, hermanito, muchas gracias, usted siempre tan servicial. Nosotros llegábamos y aventábamos el garrafón afuera. Hermanas, ya está, ahí venimos a hacer otras cosas. Y, no, ay, hermana, ay, mijito, aquí le piqué fruta, ¿quiere? Sí, hermana, gracias. Ay, qué bueno que usted sirve. Y uno dice, pues qué bueno que servía. Pero aquí vamos a ver también que la intención del corazón dice mucho de por qué servimos. En el cielo nos vamos a encontrar con, como le digo, con muchos anónimos, que fuimos bendecidos por muchísimos anónimos. ¿Cómo se llama la imprenta que hizo la Biblia, que subsidió la Biblia que usted compró? ¿Cómo se llama la persona que puso los recursos para que la plataforma, para que Coalición por el Evangelio siga siendo de bendición para nosotros? ¿Cómo se llaman, hermanos? No lo sabemos. Pero somos grandemente bendecidos por ellos. La gracia de Dios se expresa por medio también de nuestra disposición. Aquí Pablo está diciendo, Tito puede bendecir, no porque tiene, dice, siendo también muy solícito. De su propia iniciativa partió. Pablo escribió la carta y Tito la entrega y le da el reporte a Pablo. Y en el caso de la ofrenda, Tito junto con otras 2 personas que fueron asignadas para acompañar. Mucha gente puede estar dispuesta. Mucha gente puede estar disponible. Pero ¿de qué sirve si no está dispuesta? Y mucha gente se puede manifestar como dispuesta, pero es que no puedo, y es que no puedo, y es que no puedo. Él había sido designado por las iglesias, fue aprobado por la mayoría de los votos. Tito era el elegido. Qué bendición poder tener gente confiable que administra lo que nosotros damos. Aunque es un trabajo que se hace para la gloria de Dios, no lo podemos separar de la confianza que nosotros como creyentes tenemos. Nuestra responsabilidad, nuestra confiabilidad nos llevará a dar cuentas. Ellos eran responsables delante de Dios y de los hombres, no por lo que tenían que dar cuenta a los hombres, sino porque era algo designado por Dios. Por eso, hermano, nosotros como grupo de siervos, de líderes, tenemos el compromiso de que no debemos ser irresponsables en la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Pero también todo creyente debe de ser un administrador confiable de los recursos que Dios ha dado. Todo creyente debe de ser un administrador confiable. Ya para concluir la última porción, y enviamos con ellos a nuestro hermano, estos 2 hermanos, un participante sin nombre, pero fiel y confiable, uno que sabíamos que había bendecido por medio de su alabanza, y otro bendecido por medio de su diligencia, cuya diligencia hemos comprobado en muchas veces. Un hermano que únicamente lo que hizo fue esmerarse en servir. La mayor prueba para servir en un ministerio es la fidelidad, la confianza y la diligencia, no necesariamente la capacidad. Tarde o temprano, la diligencia, la fidelidad y la confianza van a sobrepasar a cualquier capacidad. Aunque el carácter es el fundamento para el servicio, el esmerarse también bendice a una congregación. Y un comentario bíblico menciona esto: una iglesia y su liderazgo son responsables ante Dios por conocer bien a la persona a quien delegan el liderazgo o aceptan como colega en los negocios del reino. Pero esta es una tarea de todos, hermano, porque ¿de dónde se escogen los siervos? De la iglesia. No se exportan de otra iglesia. Es decir, oye, pastor, sí, ¿qué pasó? Necesitamos ministros de alabanza. No, hay ministros confiables que ensayan y se han preparado otros para servir.
Oye, pastor, oye, ¿tienes ahí un contador o una tesorera? No, tenemos una contadora, una tesorera confiable. Pero ¿de dónde salieron, hermano? ¿De dónde salen los siervos? Lo mismo aplica con los maestros, lo mismo aplica con los que oran, lo mismo aplica con los que dan un estudio. Con todo. ¿De dónde surgen? De la misma iglesia. Es un llamado a ser responsable, fiel y confiable a la congregación. Ya en los últimos versículos, Pablo resalta nuevamente la figura de Tito y retribuir ese servicio que estaban esperando para la iglesia. Reafirma la confianza de Tito y de los hermanos para que la iglesia lo recibiera. Y ahora la iglesia tenía el compromiso y la generosidad para ahora demostrarla hacia ellos. Por lo tanto, hermano, no es cuestión de una actividad meramente que se realiza. ¿Qué sucede si tomamos los ministros, qué sucede si los mismos criterios que tomamos para la generosidad los tomamos para un servicio? Ahorita hablamos de los dilemas para dar. Ay, es que doy para que Dios me dé. Es que doy para no perder ciertos privilegios. ¿Qué si ese mismo corazón se aplica al servicio? Algunos sirven para recibir algún tipo de bendición, otros sirven como un mero requisito eclesiástico, otros sirven por tradición. Pero la base de nuestro servicio, obviamente, es la gracia de Dios. No tomamos en vano la gracia de Dios. Y es la responsabilidad, la confianza y la disposición. La generosidad ya vimos que no se mide por lo que tenemos, sino por un corazón que ha sido transformado por la gracia de Cristo. Dios no nos llama a competir ni a compararnos, sino a vivir en obediencia, responsabilidad y amor, llevando la acción a aquello que ya Dios nos ha dicho que hagamos. Así como el maná enseñó que nadie tuvo más ni menos, la iglesia está llamada a vivir en confianza mutua, cuidándose y supliendo necesidades con los que Dios ha provisto. No se trata de querer siempre más, no, se trata de dar, y no se trata de dar por obligación, de dar por tradición o incluso de dar por apariencia, sino de responder con fidelidad a la gracia recibida. Aquí, hermano, la exhortación es, obviamente vamos a Cristo, pero ¿qué si le decimos a nosotros, Señor, hazme ver y hazme enfocarme en las bendiciones que me has dado? Bendiciones que no necesariamente van a ser materiales. Gracias, Señor, porque más allá de darme un bienestar económico, gracias, Señor, porque me has dado esa fe en ti. Y puedo confiar en ti de tal manera que puedo dar de lo que tengo y limitarme en algunas cosas, reconociendo que tú vas a suplir. Si se fija, Cristo no nos ha dado cuestiones materiales meramente. Somos bendecidos por Él, por supuesto que sí. Nada le falta a sus hijos. Pero las bendiciones que Dios nos da para poder nosotros dar, únicamente esas bendiciones las vamos a encontrar cuando nuestro carácter también es transformado. Es ir a Cristo para que, ¿sabes qué? Cristo, si tú eres dador, vengo ante ti para ser como tú. Y así como tú das en gracia, yo ser como tú y dar en gracia. ¿Sabes qué, Cristo? Vengo a ti porque tú eres un Dios de amor. Y entonces yo también quiero ese amor que mora en ti. Por lo tanto, tengo que venir a ti para que así como tú das amor, yo también dar de tu amor. La cuestión, hermano, no solamente, obviamente, ya lo dije, no es reconocer lo que materialmente tenemos. Es ir a Cristo para que en su carácter Él nos transforme a su semejanza y de esa misma manera dar lo que Él da. Porque vamos a hacer lo que Él es. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por la bendición, Señor, que nos das de poder escuchar tu voz, de poder ser exhortados por ti, Señor, de poder reconocer primeramente que en ti todo lo tenemos, pero también, Señor, reconocer que muchas veces no hemos ido a ti como deberíamos de haber ido. Perdona, Padre, que hemos convertido la adoración a ti en algo que puede verse, que puede ser elogiado por la gente. Y nos hemos olvidado, Señor, de que es algo que se hace en gratitud hacia ti, en compasión hacia la iglesia y en esa confianza, Señor, de reconocer que tú eres el que da. Señor, danos de ti, Señor, necesitamos de ti para entregarnos como tú te entregas, Padre. Aquí el consejo no puede ser usted dé, no, usted vaya a Cristo, es ir a ti, Padre, para que tú nos des de ese carácter que bendice, que nos des ese carácter misericordioso, que nos des ese carácter fiel, Señor, y que te vamos a reflejar en algo tan simple como es el dar recursos, el dar tiempo, el exponer el conocimiento que tú nos has permitido tener, los dones, las habilidades, los talentos, Padre. Haznos una iglesia dadivosa, Señor, que refleja ese carácter dadivoso tuyo, mi Dios. En tu nombre oramos, Padre Santo, y agradecemos que podemos refugiarnos en tu carácter, Señor, y que podemos ser transformados por ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.